Olvida todo lo que te contaron sobre el poder. Olvida todo lo que te contaron sobre los reyes. Y olvida todo lo que te contaron sobre el precio de la paz. No se compra con la sangre de tus enemigos, sino con la tuya. Hay historias que se entierran por una razón, nombres que se prohíben, secretos que podrían derrumbar imperios. ¿Quién fue el hombre al que un ejército temió más que a otro ejército? ¿Quién fue el rey al que un profeta se arrodilló? ¿Quién fue el sacerdote cuyo único sacrificio fue el mismo? Su nombre es Melquisedec. Y esta es la historia que no querían que supieras. En la tierra de Canaán, donde los reyes medían su poder en espadas y ejércitos, vivía un hombre que medía su riqueza en ovejas y en paz. Su nombre era Abraham. No era un hombre joven. Había visto suficiente sangre en su vida como para saber que la tranquilidad era el único tesoro verdadero. Había construido un pequeño reino de calma bajo la sombra de un roble, un refugio contra la locura de un mundo violento. Pero la tranquilidad es un lujo que el destino rara vez permite. Y ese día, la locura vino a buscarlo. Mi señor, Abraham, es Lot. Se lo han llevado. Cálmate. Respira. Habla claro. ¿Quién se lo ha llevado? Los reyes, mi señor. 5 de ellos. Una marea de acero y furia. No fue una batalla, fue una cosecha. Barrieron la llanura y Sodoma ha caído. Quemaron todo. Se llevaron todo y a todos. A su sobrino, a su familia. Los vi, señor. Los arrastraban con cadenas como si fueran ganado. Lot. El corazón de Abraham se llenó de una urgencia terrible. Debía actuar. ¿Pero cómo? Era un pastor, no un soldado. Sus hombres conocían el cayado, no la espada. Miró a sus pastores, hombres de manos callosas por el trabajo, pero no por la guerra. La idea de enfrentarse a 5 ejércitos victoriosos no era un suicidio. Era una broma macabra. Era enviar a sus ovejas al matadero. Abraham. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Míralos. Mis hombres son pastores. Sus escudos son jarras de agua. Sus lanzas son varas para guiar el rebaño. Me pides que los envíe a la muerte. No lo haré. No menosprecies los instrumentos de los pastores, pues con ellos conquistarás la gran liberación. ¿Liberación o aniquilación? ¿Qué clase de acertijo cruel es este? Háblame claro. Reúne a tus hombres, 300 de ellos, ni uno más ni uno menos, y toma el jarrón más grande de tu tienda, el que usas para el aceite más puro. Llénalo hasta la mitad, y con la lana más blanca de tus ovejas, haz una mecha. ¿Aceite y lana? ¿Contra 5 reyes? ¿Contra miles de soldados que acaban de arrasar una ciudad? Esto no es un plan. Has abandonado a mi sobrino y ahora quieres que yo sacrifique a mi gente en una misión sin sentido. La locura es dudar de mi palabra. La locura es creer que la fuerza del acero es mayor que la fuerza de la fe. Tu fe es la única arma que necesitas.
Enciende el jarrón con el fuego de tu altar. Esa llama será tu estandarte. Esa llama será tu ejército. No, no entiendo. No puedes pedirme esto. Dame un ejército de verdad. Dame una oportunidad real. No me des un jarrón en llamas y una sentencia de muerte. No te estoy dando una elección, Abraham. Te estoy dando una orden. La vida de tu sobrino y de todos los cautivos depende de tu obediencia. Su sangre estará en tus manos si eliges el camino de la lógica y el miedo. Mi camino es el de la fe. ¿Caminarás por él? ¿O te quedarás aquí, lamentándote en tu tienda mientras tu familia es llevada a la esclavitud? La elección es tuya. La fe de un hombre puede mover montañas, pero para 300 hombres, la fe de un solo hombre puede parecer un acantilado del que se les pide saltar a ciegas. Abraham reunió a sus pastores, hombres cuyas vidas enteras se habían regido por el ciclo del sol y el movimiento de sus rebaños. Hombres prácticos, hombres de tierra, y les presentó un plan que no era de este mundo. La respuesta no fue un grito de guerra. Fue un silencio pesado, denso, cargado de un miedo tan espeso que casi se podía tocar. Los oía, podía sentir sus dudas, como espinas en su propia piel. El peso de 300 vidas, de 300 familias descansaba en sus hombros. Y todo lo que tenía para ofrecerles era una orden que desafiaba toda lógica. Los oigo. Oigo sus susurros en la oscuridad. El viejo ha perdido la razón. El sol del desierto finalmente ha quebrado su mente. Nos lleva al matadero para satisfacer el orgullo de un Dios silencioso. Tienen razón. Desde la lógica de los hombres, desde la razón que usan para contar sus ovejas y predecir la lluvia, tienen toda la razón. Lo que les pido es una locura, es un suicidio. Pero la voz que me habla no es la de un hombre, y su lógica no es la nuestra. Se acercó a sus hombres, no como un general, sino como el pastor que siempre había sido. Conocía sus miedos, porque en el fondo de su alma eran también los suyos, pero su fe era un fuego que consumía toda duda. Ustedes me preguntan cuál es el plan. Me piden una estrategia. Y yo les digo esto. No les daré espadas, porque las suyas están forjadas en el orgullo de los reyes y están sedientas de sangre. Les daré esto. No les daré escudos, porque los suyos están hechos para desviar golpes mortales, y nosotros no recibiremos ningún solo golpe. En cambio, les daré esto. Y no les daré trompetas de guerra para anunciar nuestra llegada, porque nuestro ataque será silencioso como la tumba. Les daré los cuernos con los que llaman a sus ovejas. Esta noche no serán soldados. Los soldados esperan un ataque frontal. Esperan el choque del acero. Nosotros no les daremos eso. Esta noche serán fantasmas. Serán el miedo en la oscuridad. Serán la duda en el corazón del enemigo. Serán el eco de la ira de un Dios que ha decidido actuar. Y entonces les dio las órdenes. Cada detalle, una pincelada más en un cuadro de demencia estratégica. Cada uno de ustedes preparará su antorcha. La empaparán en aceite hasta que no pueda absorber más. La ocultarán en sus jarras de aguas vacías, como un secreto mortal, y llevarán sus cuernos. Nos moveremos bajo el manto de la noche, silenciosos como sombras. Rodearemos el valle,
300 hombres. 300 puntos de luz esperando la señal. Cuando la última fogata del campamento enemigo se apague, cuando la arrogancia de su victoria los haya sumido en el sueño del vino y la complacencia, entonces, y solo entonces, actuaremos. El miedo en los rostros de los pastores no desapareció, pero comenzó a transformarse. La locura del plan era tan absoluta, tan total, que empezó a tener un sentido retorcido. Era una estrategia que ningún general terrenal podía concebir ni prever. Al sonido de mi cuerno, romperán sus garras, y 300 llamas nacerán en la oscuridad, y tocarán sus cuernos, no como pastores, sino como los heraldos del juicio. No gritarán mi nombre ni el de sus tribus, gritarán el nombre del Dios de los ejércitos. Y Él sembrará el pánico en sus corazones, hará que las espadas de cada hombre se vuelvan contra su hermano. Lucharán contra las sombras, contra sus propios miedos, hasta que se aniquilen a sí mismos. Confíen no en mí, sino en la locura de este plan, porque es una locura tan grande que solo puede venir del cielo. Ahora prepárense, porque esta noche les enseñaremos a los reyes de la tierra lo que es el verdadero poder. La noche era oscura y sin luna. En el valle, el campamento de los 5 reyes celebraba su victoria. El sonido de sus risas y sus canciones arrogantes subía hasta la colina, donde Abraham y su pequeño ejército de pastores esperaban en un silencio absoluto. Estaban superados en número, 1000-1. El aire en el campamento enemigo estaba lleno de confianza, burlándose de los rumores de que un viejo pastor vendría a rescatar a los prisioneros. Pero la noche no es el dominio del miedo, y Abraham estaba a punto de convertirse en su maestro. Se acabó. Se ríen, beben vino de nuestras jarras y se reparten nuestras posesiones como si fueran suyas. Tío, ¿dónde estás? ¿Te ha abandonado el Eterno como a nosotros? No, no vendrás. No puedes. Sería una locura. Pero la locura ya estaba en marcha. 300 hombres, moviéndose como espectros, habían rodeado el valle. Cada uno con el corazón latiendo en la garganta. Sostenía un jarrón de barro que ocultaba una llama y un cuerno de carnero. Esperaban. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Esperaban a que la arrogancia del enemigo se convirtiera en su propia soga. Esperaban la señal. Perdóname, Eterno, por dudar, por venir a esta tierra maldita. Solo pido una muerte rápida. Y entonces, la última fogata del campamento se apagó. Un comandante, borracho de vino y victoria, le dio la orden de dormir. El silencio comenzó a caer sobre el valle. Un silencio pesado, satisfecho. El silencio perfecto para un ataque. Preparen los cuernos. A mi señal, no antes. Lot abrió los ojos. Un sonido lejano había roto la quietud. El toque melancólico de un cuerno de pastor. Luego otro, desde una dirección completamente diferente. Y otro más. No era un ataque. Era extraño, confuso. ¿Qué es eso? ¿Pastores? ¿Aquí? Los guardianes del campamento también lo oyeron. Se pusieron de pie,
mirando hacia la oscuridad, tratando de entender. Y entonces ocurrió. Un sonido que nunca habían oído. Un sonido que no pertenecía a ninguna batalla. Un sonido ensordecedor de 300 jarrones de cerámica rompiéndose al mismo tiempo. Un estruendo que los ecos del valle multiplicaron por 10. E instantáneamente, como si las estrellas hubieran caído a la tierra, 300 llamas nacieron de la oscuridad, rodeando por completo el campamento. ¡Ahora! 300 pastores tocaron sus cuernos al mismo tiempo. No era música, era un caos calculado, un grito de guerra discordante, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los soldados enemigos se pusieron de pie, completamente desorientados. Su borrachera se evaporó, reemplazada por un terror helado. No puede ser. Estamos rodeados, gritó un soldado. Es una trampa, gritó otro. Son miles, vienen de las colinas, aulló un tercero. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los comandantes gritaban órdenes que nadie escuchaba, desenvainando sus espadas contra sombras que no existían. En la penumbra y la confusión, los soldados de los diferentes reyes empezaron a ver enemigos en todas partes. Un soldado de Elam vio a un soldado de Sodoma y en su pánico lo atravesó con su lanza. Y eso fue todo lo que se necesitó. El caos explotó, la batalla se volvió interna. Los ejércitos de los 5 reyes, ciegos por el miedo y la oscuridad, comenzaron a masacrarse entre ellos. Es un ejército de fantasmas. Un ejército de nada. Tío, ¿eres un genio o un loco? Abraham no se movió. Se quedó en su puesto, observando cómo el plan divino se desarrollaba con una precisión aterradora. Observó cómo el miedo, un arma más afilada que cualquier espada, hacía su trabajo. Los reyes que habían conquistado con acero ahora morían por él, a manos de sus propios aliados. La noche se llenó de los gritos de los hombres que luchaban contra sus propios camaradas, convencidos de que estaban siendo atacados por un ejército de demonios. Y en medio de todo, 300 pastores simplemente se quedaron allí, tocando sus cuernos, sus llamas ardiendo como los ojos de un dios vengador. El amanecer reveló una escena de carnicería, pero la sangre no era de los pastores. Los ejércitos de los 5 reyes se habían aniquilado a sí mismos, engañados por el sonido de la furia. Abraham había ganado una guerra sin lanzar una sola lanza, sin derramar una sola gota de la sangre de sus hombres. Había caminado hacia el corazón del infierno con un jarrón en llamas y había salido ileso. La fe en su forma más pura y demente había triunfado sobre el acero. No fui yo. No fuimos nosotros. Fue la voz. Fue la llama. ¿Qué clase de poder es este que usa el miedo como una espada? Atravesó el campo de la muerte. Un pastor entre los cadáveres de guerreros no buscaba botín. No buscaba gloria. Solo buscaba a su familia. Y finalmente, en medio de los cautivos que comenzaban a despertar de su terror, lo encontró. Tío, ¿cómo? Pensé que estábamos muertos. Vi un ejército de miles. Sus cuernos sonaban como el fin del mundo. No fue un ejército de hombres, Lot. Fue un ejército de fe. El Eterno proveyó. ¿Proveyó? Tío, esto es una carnicería. Se mataron entre ellos. Se apuñalaron unos a otros en la oscuridad como animales rabiosos. ¿A esto le llamas una victoria divina? Estás vivo, Lot.
Tu familia está viva. ¿Acaso importa cómo? El Eterno usó su propio orgullo, su propia violencia en su contra. No luchamos su guerra. Dejamos que se ahogaran en ella. No lo entiendo. Es demasiado. No tienes que entenderlo. Solo tienes que creer. Y mientras el vencedor consolaba al rescatado, una figura apareció en el camino. No era un soldado. No era un cautivo liberado. No llegó con el estruendo de un ejército ni con la prisa de un mensajero. Simplemente estaba ahí. Su sola presencia parecía irradiar una calma y una autoridad que silenciaron el campo de batalla, haciendo que el olor a muerte pareciera retroceder. ¿Quién eres? Has luchado valientemente, hijo de la fe. Has mostrado que un solo hombre que escucha es más poderoso que 5 reyes que solo gritan. Y entonces ocurrió algo inexplicable. Abraham el vencedor, el líder, el hombre guiado por la voz del mismo Eterno, el hombre que acababa de humillar a 5 ejércitos, se encontró a sí mismo, sin una orden, sin un pensamiento consciente, arrodillándose ante este extraño. «Tío, ¿qué haces? ¿Quién es este hombre?» «¿Cómo? ¿Cómo sabes lo que he hecho?» Algunas victorias resuenan más allá de los valles de la tierra, Abraham. Se escuchan en lugares más altos. Soy Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, un hombre que no significaba nada para Lot, pero que para Abraham se sintió como un trueno silencioso. Rey de Salem, la ciudad de la paz, un lugar que era más que un mito, un punto en el mapa, y sacerdote del Dios Altísimo, el mismo Dios cuya voz lo había guiado aquí. No has venido a celebrar la muerte, sino la vida. Come, bebe. La batalla ha terminado. Bendito seas tú, Abraham, por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Después del Valle de la Muerte, Abraham y Lot fueron guiados a un lugar que no aparecía en ningún mapa. Un reino que no se regía por el acero, sino por la armonía. La ciudad de la paz, Salem. Aquí la historia no se escribía con sangre, sino con música. Recuerden, hijos míos, un reino construido sobre el miedo siempre se derrumbará. El miedo es un cimiento de arena, pero un reino construido sobre la justicia y el amor, ese es un reino que puede aspirar a la eternidad. Las leyes de este lugar no son cadenas para oprimir, son pilares para sostener. Entendemos, Padre. La verdadera fuerza no está en el poder de un rey para castigar, sino en el deseo de un pueblo de vivir en rectitud. Y nosotros seremos el ejemplo de esa rectitud. Juntos, Salem será una luz para todas las naciones, una prueba de que la paz no es un sueño, sino una elección. En Salem, la paz no era solo una ausencia de conflicto, era una presencia activa. Melquisedec, el príncipe, era la encarnación de esa paz. Su sabiduría no era la de un erudito, sino la de un alma en sintonía con la creación. A su lado siempre estaba Samael. No era solo su amigo, era su reflejo, su hermano en espíritu. Eran 2 mitades de una misma promesa. La ley dice, no odiarás.
Pero eso es fácil. La verdadera ley, la que no está escrita, es amarás incluso al que te odia. Ahí es donde reside la verdadera armonía. Tus palabras convierten la ley en una canción, Melquisedec. Haces que la justicia suene hermosa. Juntos haremos que todo el mundo cante esta canción. Juntos, Samael, siempre. Eran inseparables. Dos almas jóvenes destinadas a guiar a un reino perfecto. Pero incluso en el paraíso más puro, la serpiente del orgullo puede encontrar un lugar donde anidar. Y a veces la semilla de la traición se planta no como un acto de maldad, sino como una promesa de gloria. Habían pasado 5 años. 5 años de paz ininterrumpida. Salem había crecido en felicidad y gloria. Un testimonio viviente de las leyes de Adonías. Los súbditos, puestos a prueba, habían demostrado ser fieles. La mayoría era tan natural como el aire que respiraban. El último año de prueba estaba por comenzar, y la victoria parecía no solo posible, sino inevitable. Y fue entonces, en la cima de la gloria, cuando Adonías, el rey padre, decidió revelar su plan final. Un plan que, en su sabiduría, creía que sellaría la paz para siempre. No sabía que en realidad estaba a punto de encender la mecha de la traición. Súbditos de Salem, hijos de la paz. Han pasado 5 años desde que pusimos la primera piedra en esta ciudad, y con ella la primera ley en nuestros corazones. Han sido probados, han sido tentados por los susurros del mundo exterior, por las sombras del orgullo y el egoísmo, y han prevalecido. Han demostrado que la paz no es una utopía, sino una disciplina, que el amor no es una debilidad, sino la fuerza más grande del universo. La multitud aclamaba sus corazones, llenos de una alegría pura. No había duda en su sala. Amaban a su rey, amaban sus leyes, sobre todo amaban al príncipe que encarnaba esas leyes. Pero una ley, para ser eterna, necesita un guardián. Un legado necesita un heredero, y un reino necesita un rey. Por eso hoy ante todos ustedes revelo el futuro de Salem. Cuando el último año de prueba concluya y su lealtad sea confirmada, este trono ya no será mío. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Todos sabían lo que venía, pero el anhelo de escucharlo era inmenso. El trono de Salem será para mi hijo, Melquisedec. Él será su rey, su guía, su hermano. La aclamación fue ensordecedora, una ola de amor y alegría pura. Melquisedec, con una humildad genuina, inclinó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Samael, a su lado, fue el primero en aplaudir, su rostro radiante de orgullo por su amigo. Eran 2 mitades de un mismo corazón, celebrando un futuro compartido. No hay honor más grande que servirles. No reinaré sobre ustedes, sino con ustedes. Juntos seremos la canción que el mundo anhela escuchar. Pero un rey, por más sabio que sea, no puede gobernar solo. Necesita un consejero, un protector de la ley, alguien que sea una conciencia y su espada, alguien cuya lealtad sea tan inquebrantable como las estrellas. Y aquí, en este preciso instante, el destino del universo giró sobre un eje invisible. Con una sola frase, Adonías, en su intento de honrar, plantó la semilla del infierno. Y ese hombre será Samael. El primero después del rey, el guardián del pergamino, el protector del honor de nuestro reino. La multitud volvió a estallar en vítores. Era la elección perfecta, el dúo dinámico. El futuro estaba asegurado. Pero mientras Samael sonreía y aceptaba las felicitaciones,
Algo en su interior se quebró. Una voz fría y venenosa susurró en el fondo de su alma. Mi rey Adonías, no soy digno. Este honor es demasiado grande, pero juro servir a mi rey Melquisedec y a Salem con cada fibra de mi ser, hasta el último aliento. Pero la voz en su interior decía algo muy diferente. El primero después del rey. ¿Por qué no era el rey? ¿No soy tan sabio como él? ¿No soy tan amado? ¿No es mi devoción igual ni mayor? Siempre segundo, la sombra del príncipe. Lo sabía. Siempre supe que gobernaríamos juntos, hermano. No podría hacerlo sin ti. Y nunca tendrás que hacerlo. Estaré a tu lado, siempre. A tu lado, pensó Samael, o en tu lugar. La semilla de la envidia regada por el orgullo herido había sido plantada, y en el suelo fértil de un corazón que se creía merecedor de más, comenzó a crecer, retorciéndose en la oscuridad, esperando el momento perfecto para florecer en una traición que haría temblar los cimientos mismos de la paz. La celebración continuó, pero para uno de ellos, la música de Salem ya había comenzado a sonar desafinada. La guerra por Salem no comenzaría con un ejército extranjero, sino con una sola idea venenosa en el corazón del amigo más leal del rey. La semilla de la envidia, una vez plantada, no necesita mucho para crecer, solo un poco de oscuridad y el veneno del orgullo. En el corazón de Samael, la semilla no solo creció, sino que echó raíces profundas y retorcidas. La celebración de su amigo se había convertido en su propio funeral. Cada aplauso para Melquisedec era un martillazo en el clavo de su ataúd. Comenzó a ver la pureza de su hermano como una debilidad, y la paz de Salem no como un logro, sino como una jaula dorada. Una jaula que él estaba destinado a romper. ¿No es magnífico, hermano? No es un arma para gobernar, sino un instrumento para unir. Con él nuestra canción llegará hasta las estrellas, la canción de Salem, nuestra canción. Es una hermosa canción, Melquisedec, pero es una sola canción. Las leyes del pergamino nos han traído paz, es cierto, pero son las leyes para un pueblo en prueba. ¿Serán suficientes para un reino victorioso? ¿Un rey que debe brillar ante todo el universo? La libertad total, la verdadera grandeza, ¿no exige ir más allá de estas reglas tan simples? La simplicidad es la esencia de la verdad, Samael. El amor y la justicia no son etapas que se superan, son el destino final. ¿Qué libertad buscas que no se encuentre en la armonía con la ley del Creador? La libertad sin límites no es libertad, es caos. ¿Caos o potencial? Piensa en ello. Se nos dice que no odiemos, pero ¿no es el odio una fuerza poderosa? Se nos dice que seamos humildes, pero ¿no es la ambición el motor que construye imperios? El Creador nos dio estas pasiones, Melquisedec. ¿Por qué nos prohibiría usarlas? Tal vez las leyes no son para protegernos, sino para limitarnos, para mantenernos pequeños. Samael, esa no es tu voz. Esas son las palabras de la sombra. Las leyes no nos limitan, nos guían. Nos impiden convertirnos en las mismas bestias que vemos en el mundo exterior. La ambición que no está guiada por la justicia se convierte en tiranía. El poder que no está atado por el amor se convierte en destrucción. Tú y tus canciones. Sigues pensando como un príncipe, Melquisedec, pero pronto serás rey. Un rey debe pensar en el poder, en la gloria.
¿O quieres que Salem sea para siempre una pequeña isla de paz en un océano de lobos? Yo sueño con un Salem que gobierne a esos lobos. Un Salem que les imponga nuestra paz, les guste o no. Y para eso se necesita más que un laúd. Y así comenzó la seducción. Samael no atacó las leyes directamente. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, las elogió como un primer paso necesario, una etapa infantil que Salem había superado. Comenzó a hablar con otros, no de rebelión, sino de evolución. No de desobediencia, sino de trascendencia. Sus palabras eran como una miel venenosa, dulces al oído, pero mortales para el alma. Oigo un eco de disonancia en mi reino, una nota falsa en una canción perfecta. Samael, tu ambición es una llama que puede dar calor o puede incendiar el bosque. La libertad sin la guía de la ley no es libertad, es caos. Es la ley de la bestia, no la del hombre, y ciertamente no la de los reyes. Estás hablando de un poder que corrompe, no de uno que edifica. ¿Has olvidado tan pronto las lecciones del pergamino? Padre Adonías, tienes razón. Perdóname. Mi celo por la gloria futura de Salem ha nublado mi juicio. Veo la grandeza que nos espera y me impaciento. Melquisedec es el verdadero heredero, y yo soy su siervo. Mi única ambición es verle reinar. A veces el deseo de protegerlo me lleva por caminos oscuros. Asegúrate de que esos caminos no te consuman. La oscuridad tiene una forma de aferrarse a aquellos que la miran demasiado tiempo. Me asustaste, hermano. Por un momento pensé que te había perdido. Nunca me perderás. Solo estaba explorando los límites de nuestro futuro. Pero ahora veo claramente, el futuro es tuyo, y yo estaré allí para asegurarme de que nadie se interponga en tu camino. Pero mientras pronunciaba esas palabras de lealtad, su corazón susurraba una promesa muy diferente. La confrontación no lo había curado, lo había endurecido. Le había enseñado que no podía ganar con palabras. La lógica de Melquisedec era pura. La sabiduría de Adonías era profunda. Para conseguir lo que quería, no podía convencerlos. Tenía que traicionarlos. La guerra por Salem no se liberaría en un debate filosófico. Se liberaría en la oscuridad, con un acto de robo y rebelión que mancharía la paz de la ciudad para siempre. La noche antes de la coronación, en Salem, el aire vibraba con una alegría pura, con la anticipación de un futuro perfecto. Los súbditos fieles, ajenos a la oscuridad que se gestaba, preparaban sus instrumentos y sus voces para la celebración del día siguiente. Creían que la prueba había terminado. Creían que habían ganado. No sabían que la verdadera prueba, la verdadera guerra, estaba a punto de comenzar. No sería liberada por un ejército, sino por la traición de un solo hombre. Samael, te estaba buscando. Mi padre quiere que seamos nosotros dos quienes vigilemos el cetro esta noche. La última noche antes de que sea mío. Nuestro. Sería un honor, mi príncipe, vigilar el símbolo de nuestro futuro. ¿Sabes lo que más anhelo, hermano? No es el trono. No es la corona. Es gobernar a tu lado. Con tu sabiduría, con tu fuerza. Salem no sería Salem sin ti. Eres mi roca. Y tú eres el corazón de Salem, Melquisedec. Un corazón demasiado puro para este mundo. Tonterías. La pureza es nuestra fuerza. Es lo que nos hace diferentes. Mañana, cuando sostenga ese laúd, no será mi poder el que selle el destino de Salem. Será el de todos nosotros. Será el poder de nuestra lealtad, de nuestra amistad.
Amistad. Sí. Dime, Melquisedec, si tuvieras que elegir entre tu amigo y tus leyes, ¿qué elegirías? ¿Por qué tendría que elegir? Un verdadero amigo nunca me pediría que rompiera las leyes. Y las leyes nunca me pedirían que abandonara a un amigo. Esa es la belleza de la armonía. Armonía, claro. Ve a descansar, mi rey. Yo vigilaré el cetro. Me aseguraré de que nada, ni nadie, lo perturbe antes de que llegue a tus manos. Sabía que podía contar contigo. Descansa también. Mañana será el día más grande de nuestras vidas. El día más grande de nuestras vidas. Las palabras resonaron en la mente de Samael, mientras observaba a Melquisedec alejarse. Pero para él, no serían las mismas vidas. Esa noche, uno se levantaría como rey, y el otro caería en la oscuridad para siempre. La confianza de Melquisedec no fue un bálsamo para el alma herida de Samael. Fue el último insulto, la prueba final de su supuesta debilidad. Una extraña pregunta para una noche de celebración, Samael. Mi rey, solo reflexiones filosóficas. Quería entender la profundidad del corazón de nuestro rey. El corazón de mi hijo es un libro abierto. Es su mayor fortaleza y quizás su única debilidad. Él ve la luz en todos, incluso cuando la oscuridad comienza a echar raíces. Confía en ti, Samael, más que nadie. No traiciones esa confianza. Sería un golpe del que ni siquiera Salem podría recuperarse. Nunca lo haría, mi señor. Protegeré a Melquisedec con mi propia vida. Y en cierto modo no mentía. Para que su propia vida comenzara, la vida del príncipe que conocía debía terminar. Cuando la medianoche cayó sobre la ciudad silenciosa y los últimos ecos de las canciones de celebración se desvanecieron, Samael se movió, no como un amigo, sino como un ladrón. No como un guardián, sino como un conquistador. El primero después del rey, mi roca, mi hermano. Mentiras. Dulces mentiras para mantenerme en mi lugar, un perro leal a los pies del trono. No, el trono será mío, el poder será mío, la gloria será mía, y la historia no la escribirá él, la escribiré yo. Siguió las instrucciones que el propio Melquisedec le había dado. Cruzó el palacio, cada paso una profanación del silencio sagrado. Llegó a la sala que custodiaba el hermoso cetro, el laúd de oro, el corazón de Salem. Estaba allí, en su estuche, esperando las manos del rey legítimo. Pero esa noche, otras manos lo reclamarían. Una canción hermosa, dijiste, Melquisedec. Pero ahora, la música ha cambiado, y yo dirigiré la orquesta. Tomó su cetro, y en ese instante, la paz de Salem se hizo añicos, aunque nadie más lo supiera todavía. Con el símbolo del poder en sus manos, se escabulló de la ciudad, donde sus seguidores, un tercio de los habitantes de Salem, seducidos por sus promesas y poder y libertad, lo esperaban en las sombras. El cetro es nuestro, el poder es nuestro, Salem es nuestro. Melquisedec soñaba con canciones, nosotros soñaremos con imperios. Ya no somos guardianes de la paz, somos arquitectos de la gloria. Marchen, marchen hacia el valle, forjemos armas, construiremos un ejército y volveremos a tomar lo que por derecho nos pertenece. Y el mundo se arrodillará, no ante un príncipe de paz, sino ante un rey de poder. El amanecer del día de la coronación llegó a Salem. Un amanecer perfecto, bañado en una luz dorada que prometía un futuro glorioso. Los súbditos fieles se reunieron, sus corazones llenos de una alegría pura. Pero en el palacio, el silencio era pesado.
El rey Adonías, con la sabiduría que dan los años, sintió una nota discordante en la sinfonía de la mañana. Una ausencia, una frialdad donde debería haber calor. No están aquí. Samael no se perdería este día por nada del mundo. Y sus seguidores lo adoran. Debe haber una explicación. Quizás estén preparando una última sorpresa para la ceremonia. Ya conoce su amor por los grandes gestos. El amor por los grandes gestos a menudo es la máscara del orgullo, hijo. Y el orgullo es un veneno. Espérame aquí. Mientras Melquisedec en su inocencia esperaba una sorpresa, Adonías en su sabiduría temía una traición. No fue a buscar a Samael, fue a buscar la prueba. Sus pasos por primera vez en décadas resonaron con urgencia en los pasillos de su propio palacio. Se dirigió directamente a la sala que custodiaba el cetro, y allí encontró la verdad. El estuche estaba abierto y estaba vacío. Mientras tanto, Melquisedec, incapaz de esperar, había ido a la mansión de Samael. La puerta estaba abierta. El silencio en el interior era absoluto. No había señales de una partida apresurada. Todo estaba en perfecto orden, como si su ocupante simplemente se hubiera desvanecido. Pero Melquisedec vio algo en la mesa. Un solo pétalo de una flor que solo crecía junto al estuche del cetro. Y en ese instante, la negación se hizo añicos. Samael, ¿qué has hecho? Padre, no está. Se ha ido. Lo sé. Y no se fue con las manos vacías. ¿Qué quieres decir? El cetro, hijo. Se ha llevado el laúd. Se ha llevado el corazón de Salem. La verdad cayó sobre Melquisedec con el peso de una montaña. No era una simple huida. Era un estado de golpe, una declaración de guerra. La traición no era solo contra el reino, era personal. Un cuchillo clavado en el centro de su alma por la mano que más confiaba. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Lo tenía todo. Iba a gobernar a mi lado. Porque para algunos estar al lado del trono no es suficiente. Quieren el trono para ellos solos. Te advertí que la oscuridad se aferra a quienes la miran. Él no solo la miró, hijo, la abrazó. Ahora tenemos una rebelión en nuestras manos. Un tercio de nuestra gente se ha ido con él. Debo convocar al consejo. Debemos prepararnos para la guerra. No. ¿No? Hijo, esto es una traición. Es una amenaza para todo lo que hemos construido. Debemos responder con fuerza. Y lo haremos. Pero no con un ejército. No derramaré la sangre de la gente de Salem, ni siquiera de los que han sido engañados. Este no es un asunto del reino. Es un asunto mío. Yo confié en él. Yo le mostré el cetro. Yo no vi la oscuridad en su corazón. Es mi error. Y es mi deber corregirlo. No seas necio. Él no está solo. Te matará. Entonces moriré. Pero no enviaré a nuestros hijos a morir por mi ceguera. Iré solo. No como un rey que busca castigar, sino como un hermano que busca recuperar lo que fue robado. Debo enfrentarlo. Debo recuperar el cetro. Debo recuperar el honor de Salem. Y mientras Adonías observaba a su hijo alejarse, supo que la coronación se había cancelado, pero que un rey había nacido ese día. Un rey que entendía que el verdadero poder no residía en un trono, sino en el sacrificio. Melquisedec caminó hacia el valle, hacia la oscuridad, hacia la traición de su mejor amigo, sabiendo que para salvar la paz quizás tendría que destruirse a sí mismo.
La búsqueda de Melquisedec lo llevó a través de las calles retorcidas y corruptas de Sodoma. Un laberinto de depravación que era un insulto a la luz del día. El príncipe de la paz caminaba por el corazón del caos. Su pureza, una antorcha en una oscuridad hambrienta, siguió no un rastro de huellas, sino un eco de dolor. El lamento silencioso de un objeto sagrado siendo profanado. Y finalmente, en una casa aislada en una colina, lo encontró. Samael. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque abrí los ojos, Melquisedec. Mientras tú cantabas sobre la humanidad, yo veía la verdad. La humildad es la excusa de los débiles. La paz es el sueño de los cobardes. El universo no recompensa la bondad, recompensa la fuerza. La fuerza que tú llamas poder es solo la capacidad de destruir. La verdadera fuerza es la capacidad de construir, de unir. El cetro que sostienes no era un arma, era un símbolo de esa unión. Y lo has profanado. Profanado. Lo he liberado. Estaba atrapado en tus canciones de cuna, en las leyes antiguas de tu padre. Yo le he dado un propósito real. Esto no es un laúd, es un cetro. Y un cetro exige un rey que no tema gobernar. Tú no eres rey. Eres un niño que se niega a crecer. Devuélvemelo, Samael. Devuelve el corazón de Salem. Aún hay tiempo. Aún hay perdón. ¿Perdón? ¿Tú me ofreces perdón a mí? Yo soy el que te ofrece la verdad. Salem es una mentira. Una hermosa mentira que nos mantuvo dóciles. Yo ofrezco libertad. La libertad de ser lo que realmente somos. Seres de poder, no de sumisión. Pero veo que todavía anhelas tu juguete. Es tuyo si lo quieres. Pero todo tiene un precio en el mundo real, Melquisedec. La paz tiene un precio. Y el tuyo será alto. Dime el precio. El precio no es oro ni plata, sino dolor y sangre. Tu dolor, tu sangre. Te despojarás de tus ropas reales, de tu manto de príncipe. Te acostarás en el suelo como el gusano que eres en el fondo. Y yo, con este mismo cetro que tanto amas, te golpearé hasta que el sol se ponga. No te defenderás, no gritarás, soportarás cada golpe en silencio. Si no sobrevives, si demuestras que tu amor por ese trono de metal es más grande que tu amor por ti mismo, entonces, y solo entonces, el cetro será tuyo. Era una propuesta nacida del infierno, una prueba diseñada no para probar la fuerza, sino para destruir el espíritu. Samael no quería solo el cetro, quería romper a Melquisedec, quería humillarlo, despojarlo de su dignidad, mostrarle que su pureza era una debilidad que podía ser aplastada. Si el precio para restaurar la armonía de Salem es mi sufrimiento, hizo una pausa, y en ese silencio, el destino de un reino quedó sellado. Es un precio que pagaré con gusto. Y así el escenario para el sacrificio más extraño de la historia quedó preparado. No era un altar sagrado, era un suelo sucio de una casa abandonada de Sodoma. El arma no sería un cuchillo de obsidiana, sino el laúd de oro, el corazón de Salem, ahora convertido en un instrumento de tortura. La víctima no sería un cordero, sino el propio pastor, el príncipe de la paz, a punto de pagar el precio de la guerra de otro hombre. La hora del juicio ha llegado, Melquisedec. Tu juicio. Despójate de tus ropas. La humildad que tanto predicas, ahora la vivirás. Melquisedec no respondió. No hubo súplica, no hubo vacilación. Con una dignidad que era un desafío en sí misma, se quitó su manto de príncipe y lo dobló cuidadosamente. Se acostó en el suelo frío
su cuerpo vulnerable, su mirada fija en un rayo de sol que entraba por una grieta en el techo. Ese sería su reloj, su única ancla en un océano de dolor. ¿Sin últimas palabras? ¿Sin una oración a tu padre o a su Dios silencioso? Es tu última oportunidad para rogar. Mis palabras ya fueron dichas. Mis oraciones ya fueron escuchadas. Procede. El primer golpe fue un sonido sordo y brutal. El oro del laúd, el símbolo de la armonía, se estrelló contra la espalda del príncipe. Un espasmo de dolor recorrió el cuerpo de Melquisedec, pero no emitió ningún sonido, solo un tenso apretar de su mandíbula. Eso es. Siente eso. Ese es el sonido del mundo real, no tus estúpidas canciones. Este es el sonido del poder. ¿Dónde está tu armonía ahora, príncipe? Y así continuó, golpe tras golpe. El sol se movía perezosamente por el cielo, un espectador indiferente a la tortura. Samael, frustrado por el silencio de su víctima, se volvió más cruel. Sus golpes ya no buscaban solo causar dolor, buscaban romper el espíritu. Grita, maldíceme, di mi nombre, reconoce a tu nuevo rey. ¿No sientes nada? ¿O es que tu orgullo es tan grande que prefieres morir en silencio? Dime que te he vencido. Pero Melquisedec no estaba allí. Su cuerpo sí, absorbiendo el castigo. Pero su mente, su espíritu, estaba lejos. Estaba en los jardines de Salem, escuchando las risas de su pueblo. Estaba en el salón del trono, sintiendo el abrazo de su padre. Estaba en el futuro, viendo el cetro restaurado para la paz asegurada. Cada golpe que recibía no era una herida, era un pago. Cada gota de sangre, una moneda para comprar la redención de su reino. Mírame. Te estoy hablando. Te estoy destruyendo. ¿Por qué no te quiebras? ¿Por qué no te quiebras? El sol finalmente tocó el horizonte. La habitación se tiñó de un rojo sangriento. Samael, exhausto y enfurecido por su fracaso en quebrar el espíritu de Melquisedec, levantó el laúd por primera vez. Si no puedo romper tu espíritu, entonces romperé tus manos, las manos que iban a tocar este cetro. Nunca volverás a crear música. Nunca volverás a sostener nada. Con 2 golpes finales y salvajes, aplastó las manos del príncipe. Un gemido ahogado finalmente escapó de los labios de Melquisedec, y su conciencia se desvaneció en la oscuridad. Samael se quedó allí, jadeando sobre el cuerpo inerte y ensangrentado de su antiguo amigo. Había ganado la batalla física, había profanado el cuerpo del príncipe, pero mientras miraba el rostro sereno, incluso la inconsciencia supo, con un terror helado, que le recorrió la espalda, que había perdido la guerra. El precio había sido pagado, y el cetro ahora ya no le pertenecía. Se acabó. Yo gané. Él está roto. La paz es una mentira y acabo de matar a su último profeta. Este es el poder. Este es el control. Entonces, ¿por qué tiemblo? El orgullo que lo había impulsado se convirtió en cenizas en su boca, reemplazado por un sabor amargo a culpa y horror. Vio lo que había hecho, no como un acto de poder, sino como un acto de desesperación.
Había destruido lo único que alguna vez había amado de verdad, en un intento de robar una gloria que ahora se sentía vacía, no soportando el peso de su propia victoria. Samael huyó de la habitación, dejando el cetro de oro, ahora manchado de sangre, junto al cuerpo roto de su legítimo rey. Salem. Lentamente, con un esfuerzo que habría hecho rendirse a cualquier mortal, comenzó a moverse. Cada movimiento era una agonía. Sus manos, aplastadas y sangrantes, eran una fuente de dolor insoportable. Pero no era su propio dolor lo que lo impulsaba. Era el recuerdo del rostro de su padre, la imagen de la alegría de su pueblo, la canción de Salem, que ahora corría el riesgo de ser silenciada para siempre. El precio está pagado. La armonía debe ser restaurada. Finalmente, sus dedos destrozados tocaron el frío metal del laúd. Y en ese contacto, no sintió el dolor de sus heridas, sino el pulso de su reino. El alma de Salem, con un último y hercúleo esfuerzo, se levantó, usando el propio cetro como apoyo. Se puso su manto de príncipe, manchándolo con su propia sangre. Ya no era un príncipe inocente. Era un rey forjado de dolor. Fuiste creado como emblema de la armonía. Te convirtieron en un arma de tortura. Te he redimido con mi sangre. Y ahora, juntos volveremos a casa. Y nuestra canción sonará más fuerte que nunca. Y mientras Melquisedec, herido pero inquebrantable, comenzaba su largo y doloroso viaje de regreso a Salem, en el palacio, la desesperación se había apoderado de Adonías. Lo envié a la muerte. Mi orgullo, mi plan, lo envié a ser devorado por el lobo que yo mismo crié. ¿De qué sirve un reino de paz si su príncipe yace muerto en el polvo? Pero el príncipe no estaba muerto. Estaba regresando, y con él traía no solo el cetro, sino una nueva sabiduría. La sabiduría que solo se encuentra en el corazón del sacrificio. El Redentor estaba en camino, y Salem, sin saberlo, estaba a punto de recibir al verdadero rey que necesitaba, no al que creía querer. El viaje de regreso fue una eternidad de dolor. Cada paso, una montaña. Cada respiración, un fuego en sus pulmones. Pero Melquisedec no cambiaba solo. Era llevado por una promesa a su pueblo, a su padre, a la armonía por la que había sangrado. No regresaba como un príncipe derrotado, sino como un testamento viviente del verdadero costo de la paz. Pero justo cuando la desesperación estaba a punto de reclamar el corazón del viejo rey, una figura apareció en las puertas de Salem. Una figura encorvada y cubierta por un manto, apoyándose pesadamente en el laúd de oro, ahora abollado y manchado. Padre. Hijo, estás vivo. Pero tus manos, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho ese monstruo? Reuniré a los fieles, marcharemos y le haremos pagar. No, padre. No habrá más violencia. La guerra ha terminado. ¿Terminado? Él tiene un ejército y tú estás herido. No puedes luchar.
Estoy herido, sí, pero no estoy roto y no necesito luchar. El cetro ha sido redimido. Melquisedec relató su terrible experiencia, no como una historia de sufrimiento, sino como una lección sobre el verdadero precio de la paz. Y mientras hablaba, la gente de Salem se reunió, atraída por el regreso de su príncipe. Sus rostros pasaron del horror y la piedad a una compasión y un respeto profundos. Samael creía que el poder se tomaba por la fuerza. Creyó que romper mi cuerpo rompería el espíritu de Salem. Se equivocó. El espíritu de Salem no está en el cetro de oro, ni en un rey sin heridas. Está en nuestra voluntad de sacrificarnos por la armonía. Él me quitó la fuerza física, pero me dio algo mucho más grande: la comprensión. Se paró frente a ellos, como un rey en la realidad. Un rey que entendía que una corona no es algo que se usa, sino algo que se soporta. El plan era coronar a un príncipe de paz, pero el destino nos ha dado algo más. Nos ha dado un rey redentor. No restauraré este laúd a su antigua belleza. Sus cicatrices, como las mías, serán un recordatorio de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la redención a través de él. Que la verdadera realeza no es la perfección, sino el sacrificio. Y que una canción nacida del dolor puede ser la más hermosa de todas. Y mientras se sentaba en el trono, sus manos marcadas sosteniendo el laúd roto, una nueva canción llenó Salem. No era una canción de simple alegría, sino una de profunda fuerza, resiliencia y esperanza. La canción de un reino que había mirado al abismo y había elegido la luz. La canción de Melquisedec, el Rey Eterno.